Ya está grabando, mijo. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una enfermedad metabólica en la cual va a existir una deficiencia de una enzima hepática. Esta enzima va a ser la fenilalanina hidroxilasa. Esta fenilalanina hidroxilasa es la encargada de transformar la fenilalanina en tirosina. Al no existir esta enzima o al haber una deficiencia de esta, la fenilalanina se va a acumular en la sangre, provocando trastornos neurológicos y también neuropsiquiátricos. Esta es una enfermedad genética que va a tener un patrón hereditario autosómico recesivo. Esto quiere decir que los dos padres van a tener un gen defectuoso. Es así que existe un 25% de probabilidades de que estos padres transmitan su gen defectuoso a su hijo, haciendo que este niño nazca con la enfermedad. Existe otro 50% de probabilidades de que un padre transmita su gen sano, mientras que otro padre transmita su gen defectuoso, dándole la característica de portador a este paciente, pero ser portador no significa que va a desarrollar la enfermedad. Y también existe un 25% de probabilidades de que los padres transmitan el gen sano a su hijo, haciendo que este no tenga ni la enfermedad y tampoco sea portador. La prevalencia de la fenilcetonuria es de 33 recién nacidos en el año pasado nacieron 350,000 niños, es así de que 33 nacieron con esta enfermedad. La clasificación en lo que refiere al tratamiento de estos pacientes es netamente nutricional. Los primeros síntomas vamos a poderlos detectar cuando son recién nacidos. La fenilalanina va a iniciarse a elevar en niveles de sangre posteriormente a que los niños hayan ingerido la leche materna, ya sea la leche de la madre o fórmulas de leche de tarro. Aquí la fenilalanina va a empezar a elevarse hasta niveles dañinos. Si es que nosotros no nos damos cuenta de que este niño padece esta enfermedad antes de los 20 días de nacidos, los trastornos neurológicos van a ser permanentes. Es así que nosotros debemos darles una nutrición adecuada dependiendo de los niveles de fenilalanina que tengan estos pacientes en la sangre. Lo que pueden comer los niños que padecen esta enfermedad son vegetales, frutas, jugos, té, también yuca. Deben tener un poco de restricción de lo que es el arroz. Lo que sí está totalmente prohibido en estos pacientes, obviamente va a ser la leche, con cierta medida, dependiendo de los niveles de fenilalanina. Lo que va a también ser prohibido es la leche, la carne, lo que son las vísceras, lo que es el pescado. Los pacientes cuando son recién nacidos, ya les había mencionado, si es que no nos damos cuenta hasta los 20 días de nacido, a los 6 meses nosotros ya vamos a poder ver que estos pacientes van a tener problemas para poder sostenerse, problemas para aprender a gatear, problemas para aprender a caminar y también retraso mental, así también como retraso de crecimiento. Es por eso que es importante la prueba de tamizaje que nosotros podemos ver hasta incluso en la tele, que podemos ver el tamizaje del pie derecho. Esta es una prueba en la cual se saca gotitas de sangre del recién nacido desde los 4 hasta los 28 días. Este sirve de tamizaje no solo para la fenilcetonuria, sino para otras enfermedades importantes como es la galactosemia o la hiperplasia suprarrenal congénita. Es importante recalcar de que con este tamizaje nosotros podemos detectar el 100% de los posibles casos de los pacientes. Es allí de la importancia de esta campaña. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta me la dicen ya. Bueno chicos, ahora yo les voy a hablar de lo que es la osteogenesis imperfecta. Esta enfermedad es también llamada enfermedad de los niños de cristal. ¿Han escuchado? Sí, ¿qué han escuchado? Que es fácil que se rompan los huesos. Es exactamente. Entonces, son propensos a múltiples fracturas y esto se da porque hay una alteración en el gen del colágeno tipo 1 y como sabemos este colágeno nos ayuda a la formación del hueso y del cartílago adecuadamente. Esta es una enfermedad autosómica dominante. Esto quiere decir que cualquiera de los padres la puede tener, solamente él, no necesariamente, por ejemplo, la madre, sino que él puede tener la alteración en el gen y pasarla así al 50% de sus hijos. Eso quiere decir que si tiene 4 hijos, 2 le pueden salir con la enfermedad. Esta es una enfermedad considerada como rara, pero no es rara, simplemente su incidencia no es tan alta. El problema de esta enfermedad es que a lo largo de su vida, de la vida de estos pacientes, tienen alrededor de 20 a 25 cirugías por múltiples fracturas que han presentado.
Entonces ya de por sí la calidad de vida es menor a la de los otros niños. Como les decía, es considerada una enfermedad rara y por eso en el Ecuador se presenta de uno cada 12.000 a 15.000 habitantes. Pero ya les dije, no es por la menor incidencia, no porque la enfermedad sea rara en sí. Uno de los signos que vamos a encontrar en estos niños es que van a presentar las escleras azules, unas más intensas que en otros niños, pero a lo largo conforme vaya pasando el tiempo, esta coloración va a desaparecer. Aparte de presentar las múltiples fracturas, también a lo largo del tiempo pueden presentar lo que es la sordera. Como el colágeno tipo 1 es uno de los principales formadores del hueso, estos no se van a formar bien, su densidad no va a ser adecuada, por eso son propensos a las fracturas, y aparte de eso no se van a formar de una manera, por decirles como recta, como los huesos de nosotros o como los niños normales, sino tienden a arquearse. En la siguiente imagen podemos ver de qué manera sí se arquean los huesitos de las extremidades, e incluso aquí podemos ver que ya está como formándose una fractura. Estos niños no hay como manipularlos bruscamente ni manipularlos así normalmente como un niño normal por ser propensos a estas fracturas. Hay diferentes tipos de osteogénesis, desde la 1 hasta la 6, siendo la 1 la más leve, y esta enfermedad va a darle una mejor calidad de vida al paciente, ya que a lo largo de su vida puede, tal vez con muletas, con caminadoras o con bastones, puede llegar a realizar actividades como cualquier otro individuo. Pero lo que no pasa en la osteogénesis tipo 2, esta osteogénesis tipo 2 es casi letal, porque los niños no logran llegar casi al año de vida con esta enfermedad. Aquí podemos ver lo que les decía, lo que se arquean los huesitos de sus extremidades, las superiores y también de las inferiores. Aquí igual un fenotipo de una nena que tiene esta enfermedad, no hay cómo manipularlos así bruscamente, ya les había dicho. Aquí podemos ver, lamentablemente, como es una enfermedad genética, no hay cura, solamente podemos darle o ayudarle a que tenga una mejor calidad de vida mediante cirugías, si es que ya se ha producido la fractura. Aquí pueden ver las múltiples fracturas en el hueso que ha tenido, e incluso pueden en unas radiografías presentar los callitos óseos de fracturas anteriores que ya han presentado. El tratamiento, como ya les dije, lamentablemente no hay cura, pero lo que podemos hacer es abundante fisioterapia, que la natación es una de las más buenas para estos niños. Igual aparatos que mantengan fijadas las articulaciones para poder al menos mantenerse de pie, las caminadoras, los bastones, y en niños que de verdad ya no pudieron desarrollar o no pudieron desarrollarse adecuadamente, las sillas de ruedas. Ese es el estilo de vida de estos pobres pacientes. ¿Tal vez alguna pregunta? No. Mi compañero va a seguir con la siguiente enfermedad. Vengan para acá, esperen un segundo. Las personas que padecen de esta enfermedad Vengan para acá, muchachos. pueden tomar una alternativa de ¿Todos son centros de medicina? Sí. ¿Todos? ¿En qué semestre están? Tercero, bueno, acá. Entonces, les voy a explicar un poquito sobre la reemplazo suprarrenal congénita. Es una enfermedad es hereditaria, de tipo endocrinológica, la cual va a ser autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir autosómica recesiva? No importa. Somos portadores del gen, pero no presentamos la enfermedad, ¿sí? Entonces, la suprarrenal, como sabemos, es una glándula que se encuentra en ambos lados por encima del riñón, es bilateral y se divide en dos partes, lo que es la corteza y lo que es la médula, ¿no? Y antes de saber por fisio que secreta cada una de esas partes. Aquí tenemos el ejemplo que les decía. Tenemos un padre portador, una madre portadora. Aquí tenemos el gen que está dañado, que está de rojito. ¿Ya? Tenemos un hijo, el 25% de los hijos va a ser completamente sano, es decir, no es portador de la enfermedad. El 50% es portador de la enfermedad y el 25% va a estar enfermo, ¿sí? A eso me refería. La incidencia a nivel mundial es alrededor de 1 en 10.000 o de 1 en 20.000 nacimientos vivos, pero la incidencia en Ecuador es únicamente 17 a 33 por cada 330.000 nacimientos vivos. Es decir, que es un número un poquito pequeño, ¿no? Ahora,
tenemos aquí una división importante, una forma clásica y una forma no clásica. La forma clásica se divide a su vez en dos más, una que es perdedora de sal, que forma alrededor del 75%, y una que es la virilizante simple, que es únicamente el 25%. En ambos casos se produce su inicio de la enfermedad a nivel prenatal, es decir, el bebé nace ya con la enfermedad o nace ya con la sintomatología. ¿Sí? Si tenemos bebés nacidos de sexo masculino, tenemos un aumento importante del tamaño del pene. ¿Sí? En cambio, las mujeres tenemos unos genitales ambiguos, es decir, unos genitales que no están bien formados. ¿Sí? Otro tipo de sintomatología puede ser los vómitos, la diarrea, que conllevan a su vez a una deshidratación y posteriormente al letargo. Por otro lado tenemos la no clásica, que va a ser siempre sintomática, pero su aparición es tardía. Es decir, a partir de la pubertad, a partir de los 12 años, empieza la manifestación de los síntomas. En ambos sexos va a dar una pubarquia precoz. Se produce un crecimiento acelerado. ¿Qué pasa si tenemos un crecimiento acelerado? El niño cumple los 12 años y empieza a crecer de una manera sumamente rápida, pero como también tenemos una calcificación ósea rápida, la talla del niño va a ser baja al promedio cuando llegue a la edad adulta. ¿Me hice entender? ¿Sí? Okay. Por otro lado, tenemos una gráfica de un macropene de un bebé nacido con una hiperplasia enfermedad congénita. Imagínense un neonato que tenga esa magnitud de testículos, magnitud de pene. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la no clásica, que se produce prácticamente por el acné a nivel del macizo facial. Ahora, esta enfermedad se produce por un déficit de una codificación de una enzima que nos ayuda a la producción del cortisol. ¿Qué es el cortisol, señores? Una hormona de tasa supra. Ok, pues aquí tenemos el gráfico. Miren, esta hormona de aquí es una deficiencia de la 21 hidroxilasa que produce el cortisol. Entonces, si no tenemos cortisol, ustedes sabrán que todo en la endocrinología se basa por feedbacks y por retroalimentación. Si no tenemos el feedback del cortisol, nos produce mayor cantidad de andrógenos en nuestro cuerpo que provoca la virilización, en caso de los macropenes, como les explicaba. ¿Estuvo claro esto? ¿Qué hacemos si tenemos un paciente que va a tener toda la vida déficit de cortisol? Darle cortisol. Le damos cortisol, eso es todo. Entonces el tratamiento es un tratamiento de por vida. Podemos utilizar hidrocortisona o podemos utilizar mineralocorticoides como la fludrocortisona o un tratamiento quirúrgico en caso de que los genitales sean molestosos para el neonato. ¿Preguntas, señores? ¿Estuvo todo claro? Es buena si tenemos tratamiento hormonal. No hay problema. Claro que si nace con un mega pene, no podemos utilizar, tenemos que operarle, ¿no? Y damos calidad de vida al paciente. ¿Sí? ¿Está claro? Gracias, señores. Sigan adelante. Ahí hay trip. Estamos hablando de Ya, buenos días, chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Marlon, yo soy estudiante de la carrera de medicina de noveno semestre. ¿Ustedes de qué semestre son? ¿Son aquí de la facultad? Sí. ¿En qué semestre están? Tercero, ahí chévere, ya, para poderles hablar mejor, ¿ya? Entonces, verán, vamos a hablar de la galactosemia, ¿ya? Va a ser una enfermedad, esta va a ser una enfermedad autosómica recesiva, ¿sí? Entonces, les voy a explicar más o menos esto de la autosomía recesiva ligada a los cromosomas, ¿ya? Por ejemplo, dos personas, ¿cierto? El papá y la mamá, ¿sí? Van a tener dos genes, uno que va a ser dominante, que está representado con la letra mayúscula aquí con R, y un recesivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría ya? Que va a haber, en esta enfermedad va a haber un 25% de probabilidad de que un hijo nazca totalmente sano, el hecho de que los papás sean portadores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si se junta un gen, por ejemplo, que es dominante en el papá y uno dominante de la mamá, no va a pasar nada, ¿sí? Porque esta enfermedad es recesiva. Entonces, hay otra posibilidad, ¿sí? Que hay 50% de probabilidades de que los hijos nazcan sanos, pero portadores de la enfermedad. Ya sea que, por ejemplo, el papá con su gen dominante sano se junte con el de la mamá recesivo que está defectuoso. Entonces se juntan así y el hijo sí nace con un gen dominante y un recesivo dañado. Entonces, de esta manera se puede ver que los hijos, si bien es cierto, están sanos, pero son portadores de la enfermedad. Y hay otra probabilidad, ¿sí? Entonces, de otro 25%. De que ambos papás le transmitan el gen recesivo defectuoso al hijo. Entonces, de esta manera se tiene otro 25% de probabilidad de que el hijo nazca defectuoso. Ya según los datos de aquí del Ministerio de Salud Pública que nos proporciona, es que esta enfermedad, hay tres tipos de enfermedades, ¿sí? La galactosemia tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, ¿sí? Entonces, cada galactosemia tipo 1, por ejemplo, la tipo 1 está asociada a un gen que es el gen GALT.
¿sí? La tipo 2 está asociada con un gen que se llama el GALE. Y el 3 va a estar relacionada con un tipo de gen que se llama el GALK, ¿sí? GALK1. Entonces la tipo 1 va a tener una mayor incidencia que todas las demás, ¿sí? Que va a ser de 1 en 30.000 nacidos vivos, ¿sí? En cuanto que la edad es un poco más rara, ¿sí? Que va a ser de la prevalencia de una persona por cada 100.000 nacidos vivos. Y en cuanto se refiere a la 3 es muy raro, ¿sí? Es totalmente raro. Ahora, ¿qué pasa con la galactosemia, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el cuerpo, normalmente nosotros tenemos enzimas que nos ayudan a desdoblar cualquier tipo de sustancia, ya sean proteínas, ya sean glucosas, ya sea incluso sea grasas. Entonces, ¿qué pasa con la lactosa? La lactosa que viene inmersa en los productos lácteos normalmente tienen lactosa, ¿sí? Esta lactosa es un azúcar compuesto que normalmente al actuar la lactasa va a desdoblar el azúcar en dos, ¿no es cierto? Que es la glucosa y la lactosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que al haber el déficit de esta enzima no va a haber cómo desdoblar lo que se refiere a la lactosa, ¿sí? Entonces los productos del metabolismo de esta lactosa van a pasar al torrente sanguíneo directamente. Entonces al momento que pasa esto, va a producirse las manifestaciones clínicas en las que se refieren, por ejemplo, problemas en la alimentación, que son las principales. Por ejemplo, intolerancia a los alimentos, la alimentación deficiente, la restricción del crecimiento, el vómito, la diarrea, ¿sí? Porque obviamente hay un rechazo de la lactosa por parte del organismo. Otras alteraciones dentro de las más importantes que hay aquí es que, por ejemplo, va a haber letargia y alteraciones neurológicas, que son las más importantes, ¿sí? Porque deben saber que el cerebro del niño se desarrolla en los 2 primeros años de vida, entonces este tiempo es muy importante, ¿sí? Entonces, obviamente, si no se les da de lactar a los niños, obviamente puede haber un déficit neurológico. Otras alteraciones que pueden tener son las alteraciones hepáticas, ¿sí? Que van a tener daño hepatocelular, ictericia, que es decir, que los niños pueden tener un aspecto amarillento, el crecimiento del hígado, la hipertransaminasemia, las alteraciones de la coagulación, porque el hígado obviamente no solo cumple funciones de excreción, por ejemplo, de la bilirrubina, de la bilis por parte de la vesícula biliar, ni tampoco productos que ayuden a desdoblar los alimentos, sino también cumplen funciones de síntesis, como son los factores de la coagulación, ¿sí? Entonces obviamente va a haber alteraciones de la coagulación, edema, citis y septicemia. Ya dentro del diagnóstico, que va a ser muy importante, es que aquí en el Ecuador se realiza un tamizaje neonatal, que es el pie derecho, ¿sí? Que nos permite detectar varias enfermedades, no solo la galactosemia. Entonces, de esta manera se puede hacer de una manera preventiva y actuar de manera oportuna y rápida, ¿no es cierto? Para que el niño, obviamente, a posterior no presente alteraciones neurológicas ni alteraciones hepáticas. Como recomendaciones de la galactosemia, por ejemplo, es restringir el consumo de productos que contengan lácteos, ¿sí? Por ejemplo, ya sea la leche, la mantequilla, el yogur y obviamente la leche. Porque estos productos, obviamente, como son derivados de los lácteos, van a tener lactosa, ¿no es cierto? Entonces puede desencadenar todos los problemas que les mencioné. Como medidas alternas al consumo de la leche, se puede administrar otro tipo de leche, sí, pero que no tenga lactosa, como es por ejemplo la leche de soya, que de esta manera se puede suplantar el valor nutricional que puede tener la leche materna o la leche de vaca, ¿sí? Por ejemplo, los carbonatos de calcio, las proteínas, vitaminas y demás, ¿sí? Se puede suplementar con leches que no tengan lactosa, y también con la dieta, ya sea, por ejemplo, de productos, la suplantación de proteínas, por ejemplo, consumo de carnes, pero que sean carnes blancas, por ejemplo, aquí las vitaminas y minerales derivadas, por ejemplo, de las frutas y las verduras. Entonces, de esta manera se puede prevenir la enfermedad y tratar, ¿sí? Eso, chicos, cualquier pregunta y cualquier inquietud que tengan me pueden preguntar. ¿No? ¿No? Gracias. Buenos días, muchachos. Mi nombre es Diego, yo soy estudiante del 9º semestre de genética clínica. Igual como les dijo mi compañero, estamos hablando sobre diferentes enfermedades genéticas. La primera que vamos
Bueno, la que yo les voy a hablar es sobre la fibrosis quística. No sé si alguno de ustedes ha oído lo que es la fibrosis quística. ¿No? Nada. Un indicio. ¿No? Bueno, ok. ¿Qué va a ser la fibrosis quística? La fibrosis quística es una enfermedad monogénica de herencia autosómica recesiva. ¿Qué es lo que más nos va a afectar con esta enfermedad? Lo que más nos va a afectar es a nivel de las vías respiratorias, ya que vamos a tener infecciones de las vías respiratorias altas a repetición. ¿Ya? Como les decía, aquí vamos a tener la herencia que va a tener esta enfermedad, que es la autosómica recesiva, y al igual que otras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto? Es decir, nosotros vamos a tener una probabilidad de 1/4 de tener que expresar la enfermedad. Es decir, nosotros debemos tener 2 padres portadores para que nos salga. Si tuviéramos a razón 4 hijos, uno nos expresaría la enfermedad, uno saldría sano y 2 serían portadores. ¿Ok? ¿Qué gen es qué gen o qué alelo es el que está modificado o alterado? Va a ser el gen de la fibrosis quística, el cual va a afectar a la proteína transportadora que va a ser la CFTR. ¿Qué va a provocar esto? Va a provocar alteraciones en lo que es el transporte de cloro. ¿Qué nos va a provocar alteraciones de cloro? A nivel pulmonar, si podemos ver ahí, en la parte de la fibrosis quística, lo que más nos va a provocar, por ejemplo, a nivel escolar, como bien les decía, son infecciones de vías respiratorias. ¿Por qué? Porque a nivel respiratorio lo que va a aumentar esta alteración del transporte de cloro va a ser el aumento de moco, el espesor de este moco. Es decir, si nosotros tenemos mayor producción de moco, un moco mayor espeso, vamos a tener mayores dificultades a nivel respiratorio. También debemos tener en cuenta, ¿dónde más tenemos nosotros cloro? Mayor producción de cloro. En el estómago. ¿En el estómago cómo qué? ¿Cómo? Acidez estomacal. ¿Cómo se llama eso? El jugo gástrico. ¿Dónde está por dónde está constituido el ácido clorhídrico? ¿Cierto? Entonces, si nosotros vamos a tener mayor cloro, ¿qué va a provocar? Mayor acidez. Al aumento del jugo gástrico, ¿no es cierto? Y si nosotros tenemos mayor aumento del jugo gástrico, nosotros tenemos en cuenta que tenemos dos esfínteres que están a nivel del estómago, ¿no es cierto? Si este se pone en contacto de demasiado cloro, este le estimula y este se abre, por ende tenemos las regurgitaciones. Y si es a nivel inferior, ¿a dónde va a pasar el cloro? El intestino. Ya, el duodeno, toda la parte inferior. Okay. ¿Dónde el jugo gástrico, dónde es soportado? Únicamente es soportado en el estómago. ¿Y en el duodeno? No es cierto. ¿Por qué? Porque está soportado por el moco y por sus paredes. Entonces, al pasar a niveles inferiores, este va a dañar ciertas células. Vamos a tener diferentes afectaciones. Entonces, por eso las otras afectaciones con esta enfermedad van a ser diarreas crónicas, obstrucciones a nivel intestinal. ¿Okay? Por eso todo tiene su porqué. ¿Cuál es la incidencia en nuestro país? Ustedes dirán, pero ¿cuántos pacientes vamos a tener? Los factores de riesgo van a ser generalmente se da en personas caucásicas, especialmente en personas de descendencia nórdica. Pero si nosotros vemos en Latinoamérica, tenemos 1 en 6.000, a diferencia de, por ejemplo, en caucásicos, que va a ser 1 en 2.500. O sea, tenemos mayor incidencia en blancos, en personas de etnia blanca. En Latinoamérica es 1 en 6.000, pero en el Ecuador tenemos 1 en 1.252. ¿Ya? Es decir, si nosotros tenemos en cuenta los nacidos vivos, es decir, que son los 330.000 nacidos vivos que tenemos anualmente, si le dividimos para los 1.252, más o menos tendríamos, si haciéndole solo a mí, tendríamos una incidencia de 330 pacientes al año. ¿Y cuál es el problema con la fibrosis quística?
que estos pacientes van a ser frecuentes en nuestras consultas. Generalmente se dice que va a tener una frecuencia de entrada a una unidad de cuidados intensivos de 6 veces al año por su gravedad, y un contacto con un médico o con un hospital, es decir, no necesariamente una hospitalización sino una consulta médica, entre 20 a 30. Entonces imagínense que tendríamos que el paciente iría casi todas las semanas al médico, cada 3 meses a cuidados intensivos. Entonces, ¿esto qué es? Un problema no solo para el paciente, para sus familiares, para el médico que lo está tratando, ¿para quién más? Para el Estado. Exactamente. Debemos recordar, aparte de esto, ¿por qué? ¿Existe algún tratamiento para una enfermedad genética? ¿Hay cura? No. Exactamente. Su tratamiento va a ser de por vida. Vamos a tener en cuenta que como van a ser infecciones de vías respiratorias altas, no va a ser como el asma, que el asma se va a desencadenar porque va a aumentar moco, porque por el alérgeno, diferentes factores. Es decir, si nosotros quitamos a lo que es alérgico, ya no produciría moco, excepto que en este no. Su cuerpo mismo produce esa cantidad de moco y no podríamos frenar, tendríamos que cambiar su genética. Entonces, ¿cuáles eran las manifestaciones? Vamos a tener pacientes con enfermedades de repetición, neumonía, como les decía, a nivel gástrico, ¿qué vamos a tener? ¿Cuáles eran? Aumento del jugo gástrico. ¿Y esto qué? Pero en niños, ustedes, por ejemplo, si tuvieran un paciente al padre le van a decir, bueno, ¿saben qué? Ahí me avisa si le ha aumentado el jugo gástrico. Vómitos. No es cierto. Exacto. ¿Qué van a tener? Van a tener diarreas, es decir, siempre una diarrea crónica, o van a tener obstrucciones. Es decir, que les digan, ¿saben que mi hijo se enferma 4 veces al mes, 2 veces a la semana? Y así. Para eso, la otra va a ser la pérdida de peso. De que como vamos a estar en una etapa de inflamación prolongada, van a aumentar diferentes factores, lo que va a aumentar la pérdida de peso. Y también con los daños a nivel digestivo, no vamos a tener una buena absorción de ciertos factores. ¿Okay? Entonces, para esto se ha decidido realizar lo que es el tamizaje del pie derecho. ¿Por qué? Porque para nosotros es mucho más probable decirle a una persona, usted es portadora, tenga cuidado, que si se junta con otra portadora, cuando ustedes se enteren que han sido portadores, ya cuando tengan a su hijo que ha nacido con fibrosis quística. ¿No es cierto? ¿Y cuál era la probabilidad de que le salga un hijo? 1/4. 1 de 1/4. ¿Ok? Ya, entonces para eso se realiza. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se hace a base de corticoides. Los corticoides, ¿qué van a hacer? Van a inhibir vías diferentes, las vías de macrófagos, la vía linfocítica. ¿Para qué? Para detener la producción de diferentes factores que me van a provocar ¿qué? Broncoconstricción, edema y mayor producción de moco. Entonces, si nosotros ya sabemos que el bronquio es un tubo, si a este tubo le contraemos, se hace más pequeño, mi vía aérea se hace más pequeña, a eso le aumentamos moco y aparte le aumentamos las paredes, se hace mucho más pequeño, mucho más difícil de aspirar. Entonces tratamos de evitar este círculo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comprobamos que una persona tiene fibrosis quística? A través de una prueba, que va a ser el test del sudor. Nosotros, ¿por dónde nomás eliminamos el cloro? ¿El sudor? Orina, heces, la mayoría por sudor. Entonces, una prueba de sudor sería efectiva. Entonces, ¿cómo podemos ver esta prueba de sudor? Es decir, se le prueba, ya les van a explicar mejor la prueba de sudor, pero nosotros, al hacer la prueba de sudor, esta tiene que estar aumentado el cloro. Como dijimos que era una alteración del cloro, el cloro va a estar aumentado ¿en cuánto? En unas 5 o unas 10 veces más. Es decir, se
diagnostica una persona que tiene fibrosis quística cuando tiene más de 60.000 equivalentes. ¿Okay? Entonces, pasen acá y les van a explicar mi compañero. ¿Cómo están, chicos? Verán, el test se utiliza una prueba de tamizaje en nuestro país y por el momento estamos haciendo es la prueba de la pilocarpina. Como les habían mencionado anteriormente, es la prueba del sudor, pero en esta prueba del sudor, ¿ustedes qué creen que debemos medir? Acomódense como media luna para allá, por favor. Bueno, podría ser la cantidad de cloro, no es el caso, pero ¿qué hay en el sudor? ¿Cuál es la composición del sudor? Si ustedes se lamen el sudor que es saladito, ¿no es cierto? Pues tiene cloruro de sodio, ¿no es cierto? Entonces medimos de eso, cloruro de sodio. Lo ideal, como ustedes dicen, es, si está jodido el cloro, pues midamos cloro, ¿no es cierto? Pero no es el caso de esta prueba. Para eso deberíamos utilizar un clorímetro. Nosotros ahorita estamos utilizando un check de sudor, se llama el check de sudor, y medimos cloruro de sodio. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? No es que al paciente le ponemos a correr unos 10 minutos a ver si nos suda, ¿no es cierto? No podemos hacer eso. Utilizamos una carga eléctrica. Entonces me van a decir, ¿y este nazi que viene a electrocutar a pacientes nos decimos? No, le damos una pequeña carga eléctrica de 1.5 voltios. Puede funcionar con una pila o podemos conectarle a la luz, a la corriente eléctrica normal de 120. Entonces aquí le convierte a 1.5 de tal manera que no le electrocutemos ni nada por el estilo. ¿Qué hacemos? No es que igual le ponemos los diodos y le electrocutamos ahí hasta que sude. Ponemos un inductor de sudor. ¿Cuál es un inductor de sudor que se les ocurre? ¿En qué semestre están? Tercero. ¿Qué inductor de sudor se les ocurre? ¿Han oído? ¿Han leído? Utilizamos un parasimpático mimético. Deben saber que los fármacos que actúan a nivel parasimpático van a estimular a las glándulas sudoríparas para que estas excreten su contenido. Entonces ahí vamos a actuar a través de algo que se denomina un medicamento que se denomina la pilocarpina. Entonces la pilocarpina, ponemos unas pilas de gel, se llama pilogel. Entonces ponemos unas pilitas de pilocarpina en cada diodo y le ponemos al paciente en la cara anterior de nuestro antebrazo, de su antebrazo, ¿no? Nuestro antebrazo, y damos una descarga de 1.5 voltios durante 5 minutos. Eso nos dice la receta del aparato. Pero hace la experiencia a 2.800 metros en Quito, en zonas andinas, zonas altoandinas, tendríamos que utilizar una descarga de 10 minutos para lograr tener una muestra de sudor suficiente, que sea satisfactoria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos una vez que se ha inducido el sudor? Nosotros no tomamos la primera gota de sudor que sale, secamos y ponemos un cassette. No tengo aquí ahorita el cassette, un ratito si vienen les traigo el cassette. Este cassette yo lo aplico donde apliqué la corriente, donde apliqué la descarga, y por difusión me va a recolectar en un tubo que viene en espiral. Háganle cuenta que este es del cassette, no es mucho más chiquito, es del porte del diodo. Entonces de este tamaño, y aquí viene enrollado el tubito para recolectar por difusión el sudor. Entonces es muy chévere el cassette porque se pinta inclusive de celeste, así yo sé cuándo es una muestra suficiente o no. Una vez que yo he recolectado el sudor, yo conecto esto a una jeringuilla y acá pongo la muestra, conecto la muestra y aspiro, de tal manera que me pase la muestra de sudor a través de la máquina y yo debería leer el cloruro de sodio. ¿En cuánto debería estar el cloruro de sodio para que yo diga que ese paciente está con la enfermedad? Como les explicaron más adelante, no voy a hacer 60. En 60, mayor de 60, ¿no es cierto? Para sospecha, mayor de 90, para que yo confirme mi sospecha clínica, ¿de acuerdo? Porque recuerden